fiel hasta la muerte, y al final yo sea coronado, coronado. Que las pruebas no me hagan retroceder, necesito más de tu santo poder. Yo te pido que en tu gracia nunca me abandones, que no me permitas desmayar, que pueda seguirte siempre, fiel hasta la muerte, y al final yo sea coronado. Padre Santo, tú que estás siempre conmigo, que me amas y me haces muy feliz, yo te pido que en tu gracia nunca me abandones, que no me permitas desmayar, que pueda seguirte siempre, fiel hasta la muerte, y al final yo sea coronado, coronado. Yo te pido que en tu gracia nunca me abandones, que no me permitas desmayar, que pueda seguirte siempre, fiel hasta la muerte, y al final yo sea coronado, coronado. Bienvenido, has llegado al oasis, al punto de encuentro entre el cielo y la tierra, a este momento tan especial y bendito, donde, si tú lo permites, podrás experimentar ese gozo pleno que te dará la bendita palabra de Dios. Justo en estos momentos en donde ya no podemos creer en las promesas humanas, porque ellas están plagadas de mentira, de duda, de conspiraciones macabras. Justo en estos momentos donde todos necesitamos depositar nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestras enfermedades, renace esa voz de esperanza, esa luz en el camino que te invita a venir y te llama con amor y te dice: ven, firmemos el pacto. Es el Señor quien te va a hablar en este momento. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Guarda por tanto los mandamientos y estatutos y derechos que te mando hoy que cumplas. Y será que, por haber oído estos derechos y guardados y puéstolos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano y tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas.
en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás en todos los pueblos, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto, que tú sabes, no las pondrá sobre ti. Alabado y glorificado sea su nombre. Mi querido hermano, por favor te pido, unámonos en oración. Y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Es ella quien te va a hablar, porque necesitamos escuchar para responder todas nuestras dudas. Dios obrará magníficamente en tu vida, así lo ha dicho. Disfrutemos de la lección para este sábado, el pacto de Dios con su pueblo. Sábado 31 de julio del año 2021, lección 5. Vamos a orar. Bendito Padre, háblanos ahora. Estamos aquí presentes, Señor. De diferentes lugares hemos venido. Hemos concurrido a tu llamado. Ayúdanos a ser conscientes de la necesidad, Señor, que tenemos de buscarte con más empeño justo ahora. Señor, queremos acogernos a este pacto bendito. Es para tu pueblo y nosotros somos tus ovejas. Ayúdanos a entender, Señor, que necesitamos de ti y que tus promesas y tus pactos, Señor, que dejaste aquí en esta tierra y sellaste en el cielo, permanece para siempre, Padre mío. Permite que salgamos de esta lección con decisiones trascendentes para nuestra vida y de las personas que nos rodean. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Un saludo muy especial a todos mis hermanos. Qué gozo es poder encontrarnos a través de una lección más de la palabra del Señor. Y bueno, en esta ocasión a través de la iglesia Oasis. Muy contentos de que esta iglesia misionera pues nos dé la oportunidad de impartir el evangelio a través de estos medios. Hoy vamos a concentrarnos en la lección número 5, cuyo título es El pacto de Dios con su pueblo. Cada vez que el término pacto aparece, rápidamente observamos la Biblia y vemos que la Biblia está llena de pactos. Por lo menos en el buscador encontramos que hay 313 veces registrada el término pacto en las Sagradas Escrituras. 313 veces. Para que tengas una idea, solamente en el libro de Génesis, que viene a ser el inicio, el comienzo, el índice, digamos, de la Biblia, encontramos la palabra pacto repetido 24 veces. Qué interesante, ¿verdad? Pero a pesar de que se hablan de diferentes pactos, tal como el pacto edénico, allá con Adán, el pacto con Abraham, el pacto sinaítico, el nuevo pacto, el pacto con Noé, hay muchos pactos. Sin embargo, déjame decirte que no se habla de diferentes pactos, es un mismo pacto que hace Dios con su pueblo, sino que se viene ratificando en las edades, en el tiempo. Viene el Señor haciendo un recordatorio de su pacto. Y pues no cambia, es solamente una ratificación. Sin embargo, cuando hace la ratificación del Señor, hay un acompañamiento de una nueva señal. Eso sí hay que tener en cuenta. Ya hay una nueva señal que aparece cada vez que se ratifica el pacto. Pero el pacto con Dios es el mismo, no cambia. Dios no cambia. Bueno, voy a definir de una vez, porque ya estamos hablando del título. El término pacto aparece en el original hebreo, en el Antiguo Testamento, como la palabra berit. Pacto en hebreo es berit. El significado es cortar,
o atar. Ese es el significado, cortar o atar. Es por ello que en estos casos, Dios cuando entra en pacto con Adán, ya vemos que se está cortando un animal para sacar las pieles. Hay un corte. Cuando se habla en el caso posterior de Abraham, de igual modo hay corte de animales, hay presencia de sangre. Es por ello que cortar o atar son términos que están más ligados al pacto. Por otro lado, ya en el Nuevo Testamento, en el griego, encontramos la palabra diateque, cuyo significado es compromiso. Eso creo que ya es un poco más conocido para nosotros, el término compromiso o una alianza. Bueno, sin embargo, hoy vamos a ver a través de nuestra historia cómo Dios nos manifiesta este pacto que a través de muchas edades lo ha querido hacer con su pueblo. Y esperemos que este pacto pues pueda afectar también nuestra vida, nuestra relación con Dios, saber qué pacto ha hecho Dios con su pueblo. A modo de introducción voy a leer el libro Exaltada Jesús, la página 133, dice así. En el Éxodo 19 leemos: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¡Qué maravillosa descendencia! Dios ofrece hacer de los israelitas un tesoro peculiar si obedecen su ley y glorifican su nombre. Bueno, muy a diferencia de los pactos que existen en la tierra que se puede hacer de hombre a hombre, es muy diferente el pacto que Dios hace a sus hijos. ¿Y en qué radica la diferencia? En que los hombres pues son creados, ¿no? Yo soy un hombre creado y puedo pactar con un hombre que también es creado. Y a veces se pueden cumplir los pactos, a veces no. Pero en el caso de Dios es muy diferente porque Él coloca ya el pacto en sí sobre nosotros. Y Dios es soberano, Dios es eterno, mientras que nosotros un día nuestra vida termina, acaba. Pero eso significa de que el pacto que Dios hace con sus hijos puede alcanzar a muchas edades. Tú y yo estamos incluidos también en ese pacto. Se habla de un antiguo pacto y se habla de un nuevo pacto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que en el antiguo pacto se tenía, vamos a decir, una señal de sangre prestada. La adquiríamos de los animales, se lo adquiría del macho cabrío, de las ovejas, de los corderos. Pero en el nuevo pacto se habla de una sangre propia que el Cristo la derramó en favor de sus hijos. Bueno, hablando ya acerca de esta señal muy grandiosa, vamos a ir a la pregunta número 1 de nuestra lección. Aunque aún no vivían, ¿quién fue incluido en el pacto entre Dios y Abraham? Cuando llegó el momento propicio, ¿qué ofreció el Señor a su pueblo? Bueno, dice, aunque aún no vivía, ¿quién fue incluido en el pacto entre Dios y Abraham? ¿Quién fue? Bueno, las Sagradas Escrituras dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, tu simiente después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para hacerte Dios a ti y a tu simiente después de ti. Bueno, imagínate, no existía todavía el pueblo de Israel.
no estaba todavía como nación. Estamos hablando recién de Abraham. Pero aún así, cuando Dios hace su pacto con Abraham, la mente de Dios apuntaba hacia el futuro, hacia su pueblo glorioso, su pueblo que había sido llamado para conservar las buenas nuevas. Dice que era un pueblo escogido, un pueblo peculiar, un pueblo con el cual Dios quería hacer la diferencia con otros pueblos, con otras naciones. Entonces el pueblo de Israel ya estaba considerado en la mente de Dios. Por otra parte, la otra pregunta dice, cuando llegó el momento propicio, ¿qué ofreció el Señor para su pueblo? Veamos lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué ofreció entonces el Señor a su pueblo? Bueno, le dijo, miren, si ustedes en realidad guardan mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿No es algo lindo esto de que Dios considere a sus hijos como el especial tesoro? Imagínate. Yo no sé si tú tienes una reliquia, algo que conservas muchos años ahí guardado, y eso es para ti, está lleno de gran valor, aunque a veces monetariamente no puede costar mucho, pero el hecho de conservarlo por muchos años es para ti una reliquia, es un tesoro. Entonces, para Dios, su pueblo, su iglesia del Antiguo Testamento, la iglesia del desierto, la iglesia que estuvo en Egipto un tiempo, constituye su tesoro con un valor incalculable. Cuánto amor tiene Dios por sus hijos. Y es ahí donde se consideró al pueblo de Israel ya desde los días de Abraham. Se hablaba a través de las profecías, se hablaba sobre un pueblo peculiar. Dios en su sabiduría infinita eligió a Israel como depositario de los tesoros de la verdad invaluables para todas las naciones. Les dio su ley como el estándar del carácter que debía desarrollar ante el mundo, ante los ángeles y ante los mundos no caídos. Qué especial, por eso te decía, un pueblo diferente, lo llamaba para ser su nación santa, su pueblo adquirido, real sacerdocio. Uy, imagínate solamente hablar del real sacerdocio, estamos hablando de un pueblo lleno de gran responsabilidad. Qué precioso, ¿no? Esta primera parte de la lección. Ahora vamos a ver cómo también el Señor quería que ellos aprendieran a través del desierto cómo es que iban a llegar a ser reyes y sacerdotes. Pero un poquito queremos tomar más o menos la idea, el concepto del contexto en que estaba el pueblo de Israel. Mira, según las historias que hemos estado hablando ya del Éxodo, de la ley de Dios, cómo se dio y todo eso, el pueblo de Dios no estaba capacitado para ser el pueblo escogido cuando él estaba en Egipto. Bueno, hablando de un remanente, estaba allí preparado, pero la gran mayoría no. Se habían vuelto idólatras, la misma influencia en la época se habían tornado del mal. Muchos habían olvidado los principios de Dios. No quiere decir que la ley de Dios no existía, la ley de Dios siempre ha estado grabado en el corazón del ser humano, sino que a raíz de todo ello se empezaron a olvidar, a apartar de las cosas de Dios. Y el Señor, antes de hacer este pacto con su pueblo, de que serían un real sacerdocio y todo esto, ratificar su pacto con ellos, pues los preparó a través del desierto. Literalmente y espiritualmente los preparó. Les dijo que debería haber unos 3 días de preparación, por lo menos, para tener ese encuentro con Dios. Y así fue. Y después que lo preparó a su pueblo, les dio sus leyes
Ahora sí, cuando les da sus leyes, pues le dice, ustedes están preparados para ser mis sacerdotes. Qué grande, ¿verdad? Nosotros también vamos por ese camino. Quizás estoy hablando en este momento para una persona que todavía no aceptó al Señor Jesús como su Salvador, pero hoy lo puedes aceptar por la fe, puedes rendirte a Él y automáticamente tú entras al reino de Dios, al reino espiritual de Dios. Y una vez que estás en el reino espiritual, Dios también te llama a ti como un hijo santo, un hijo consagrado, un hijo que es considerado como un sacerdote para Dios. Pero la situación cambia a partir de allí. Vamos a la pregunta número 2 de nuestra lección bajo el subtítulo Pacto de Promesas. ¿Qué incluía el pacto de Dios con Abraham? Pues tal como lo dice el subtítulo, ¿no? Promesas. Habían promesas que incluían en este pacto. Por ejemplo, decía en Génesis 17, 2, 6 y 8, te multiplicaré en gran manera. La promesa era la multiplicación, o sea, el pueblo de Dios no iba a ser pues algo pequeño. Estamos hablando de mucha gente, mucha nación. Te multiplicaré mucho en gran manera y haré naciones, de ti saldrán reyes, les decía, y a ti y a tu simiente después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré Dios de ellos. Habían promesas muy lindas, la que mucho tiempo esperaba Abraham. Decía el Señor, me va a dar descendencia, pero por lo menos ya debe venir uno siquiera, porque estamos hablando de descendencia, estamos hablando de simiente. Simiente significa semilla. Por lo menos para que vengan mis descendientes debo tener un hijo, ¿no? Y esa era la promesa de Dios. Otro, no solamente te voy a dar descendencia, sino que te voy a dar un lugar donde vivan, y ese lugar pues será Canaán. Canaán es la heredad de Dios y va a ser la heredad de ustedes, de su pueblo, donde fluye leche y miel. Uy, qué linda promesa para Abraham. Pero la siguiente pregunta dice, ¿qué provisiones agregó el Señor al pacto hecho con Israel? No olvides, Dios no solamente está interesado en dar al ser humano prosperidad material. Muchas veces en nuestra vida nos hemos limitado a ver solamente la prosperidad material. Y a veces caemos en un error, nos equivocamos, nos golpeamos porque decimos, uy, ¿qué me pasará? Dios no me prospera, quizás se ha alejado de mí, no tengo dinero, mi negocio se ha ido a la ruina, ¿qué me pasa? ¿Por qué esto? Dios me estará castigando. A veces atribuimos a Dios eso, nuestro mal manejo que podríamos haber dado. Sin embargo, no siempre la prosperidad material es sinónimo de que tu vida está yendo bien con Dios, no. Recuerda, Job algún momento fue probado y se le quitó todas las propiedades. Lo grande es que, aparte de esta prosperidad material que podríamos tener, esté la prosperidad espiritual. Y no se descuidó de esto Dios. Por eso la pregunta dice, además de las promesas que se le hicieron, se ven las promesas, tendrás mucha descendencia, tendrás muchos hijos, y aparte te voy a dar tierra para que tú vivas, para que trabajes. Pero aparte de eso, ¿qué promesa se le incluyó? ¿Qué otra provisión? La provisión espiritual, queridos amigos. La provisión espiritual. Y por eso dice allí, ustedes serán mi especial tesoro sobre la tierra. Estamos hablando de una conexión espiritual con Dios. Estamos hablando de que no solamente serían ellos el tesoro espiritual, sino que iban a conservar el tesoro espiritual que viene a ser el evangelio, la verdad de Dios. Y otra parte dice, y vosotros seréis un reino de sacerdotes. Por eso le digo, la parte espiritual está muy ligado en las promesas y las provisiones que hace Dios para sus hijos.
Ahora, ser un reino de sacerdotes, imagínate, un sacerdote tiene la cualidad de enseñar. Los sacerdotes que trabajaban en el santuario, su facultad era enseñar. Era un mediador entre Dios y el pueblo. Llevaban mensaje al pueblo, enseñaban cómo se recibe el perdón, ayudaban a las personas para tener una paz interior. Era todo una enseñanza, todo un mediador, era un puente. Un sacerdote era sinónimo de santidad, empezando desde su vestidura, su tiara, sus calzoncillos de lino, y encima la inscripción que llevaba en la cabeza, santidad a Jehová, su vestido bien ceñido con el cinturón ahí de la justicia, o sea, su vestimenta, su forma de conducirse, todo lo que se veía en un sacerdote era realmente sinónimo de santidad. ¿Te das cuenta? Entonces, el cristiano no solamente debe estar pensando en la prosperidad material, también debe estar pensando en la prosperidad espiritual. Por eso dice el Señor, yo deseo, dice tercera de Juan, que tú seas prosperado en todas las cosas, pero que tengas salud, así como prospera tu alma. Tiene que haber una equidad en la prosperidad. Así es que, y va de la mano, ¿no? Porque si tú eres fiel en tus ofrendas, en tus diezmos al Señor, pues la bendición está asegurada. Van de la mano. No podemos descuidar ni lo uno ni lo otro. Dios nos ayude a comprender esto. Ahora, yo me acuerdo mucho en la historia, en el caso de dos hijos que le nacieron a Isaac. ¿Te acuerdas tú de Esaú y Jacob? Ahí hay una diferencia de que la balanza de uno estaba mal inclinada, y era el caso de Esaú. Esaú, para él era importante la parte material, nada más. Él veía la parte material. Por eso él, ser el primer hijo, tenía la bendición. Pero lo grande es que el primogénito estaba capacitado para recibir bendición no solamente material, sino la espiritual. Y lo grande del otro lado de Jacob era que él anhelaba más que todas las cosas la bendición espiritual. Entonces, por un lado tienes a un hijo que anhela la bendición solamente material. La bendición espiritual a él no le importa. Pero hay otro que anhela más que todas las cosas la bendición espiritual. Entonces, podemos hacer una pregunta, ¿no? ¿Hay un equilibrio en verdad en nuestra prosperidad, o estamos pensando en una cosa de ella nada más? Dios nos ayude a hacer su voluntad. Muy bien, vamos a ver la pregunta 3 de nuestra lección ahora. Dice así: ¿qué respondió el pueblo a las bendiciones hechas por el Señor a través de Moisés? ¿Qué prometió después de escuchar las santas leyes, condiciones y promesas? Bueno, cuando Dios llevó al pueblo ya después de sacarlo de Egipto y lo conduce hacia la Canaán, estaban en el desierto, y ahora estaban en el desierto de Sinaí, frente al monte Sinaí. Estando allí, el Señor quería hacer este pacto, ratificar, como les decía, otra vez el pacto con su pueblo, hacer recordar el pacto que se conservaba a través de los años. Es decir, otra vez yo voy a ratificar mi pacto con ustedes. Y aquí hay una serie de normas que ustedes deben cumplir, porque las promesas del Señor siempre son condicionales, están bajo una condición. Y en este caso, el Señor vuelve al pueblo y le dice: a ver, Moisés, dile al pueblo que yo le doy todas estas leyes, estos derechos, estos juicios, todas estas cosas les estoy dando. Pregúntale al pueblo si está de acuerdo o no en aceptar para poder hacer pacto con ustedes. Y bueno, la Escritura nos dice así, ¿no? Éxodo 19, 7, 8 y capítulo 24, versículo 3. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron:
Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Listo. Viene el Señor, quiere hacer pacto con ellos y le dice: Señor, mira, todo lo que tú dices, todo haremos, cumpliremos. El ser humano, cuando hace promesa al Señor, a veces es inconsciente de lo que promete. Cuando nos acercamos a Dios, y Dios sabe que el ser humano es así, por eso algún momento dice: mejor es que no prometas. Mejor es que no prometas. Porque si prometes y no cumples, pues es terrible. Eso no quiere decir que nunca le vamos a prometer al Señor, no. Quiere decir que cuando prometamos, seamos conscientes de la promesa que estamos haciendo. En este caso, el pueblo, viendo todas las bendiciones que le prometía el Señor, dijeron: sí, estamos de acuerdo nosotros, dile a Dios que normal, las leyes que Él envíe, todas estamos de acuerdo. Pero vaya en mentira, engaño, porque ahí nomás cerca ves cómo se desencadenó en mal, en idolatría, rompieron los pactos, los compromisos. Y no podemos juzgar a Israel solamente porque nos pasa a nosotros también en la vida espiritual. ¿Cuántas veces hemos hecho pacto, compromiso con el Señor de ser fiel? Señor, mira, ve, te prometo de aquí ser un estudiante de la Biblia. Te prometo que aquí en adelante me voy a dedicar un día a la semana para estudiar tu lección. Otros decimos: diario voy a estudiar una preguntita, y termina la semana y decimos: uy, no lo logré, no lo hice, porque ¿qué me pasa? Y rompemos simplemente los compromisos, las promesas que podemos hacerle al Señor. Es muy difícil a veces, ¿no? Pero sin embargo, todo se puede en el nombre del Señor. Y en este caso, el pueblo fue inmaduro en decirle al Señor: sí, Señor, nosotros estamos de acuerdo. Pero el Señor condesciende y dice: bueno, si están de acuerdo, no hay problema, yo voy a hacer pacto con ustedes. Moisés regresó al campamento y, reuniendo a los ancianos de Israel, les repitió el mensaje divino. Su contestación fue: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Así concertaron un solemne pacto con Dios. Dios no lo tomó en broma, lo tomó en serio. Concertó un pacto solemne con Él, prometiendo aceptarle como su soberano, por lo cual se convirtieron en sentido especial en súbditos de su autoridad, porque ahí estaban las leyes. Con esta forma de ellos aceptar el pacto con Dios, el pueblo se convirtió en una nación cuyo líder, cuyo rey era Dios. No tenían otra autoridad, no tenían su presidente de la república, no tenían ahí su rey, no había nada. Su único rey y las normas que aceptaron eran directamente de Dios. Estamos hablando de una teocracia, un sistema de gobierno teocrático, que Dios era directamente el gobernante sobre el pueblo. ¿Cuántos no quisiéramos tener ese sistema de gobierno, verdad? Porque con todas las cosas que vivimos en la tierra, con todos los engaños políticos, la mafia y todo eso que a veces cuando la miramos nos desalentamos, ¿no? Y quisiéramos tener un gobierno teocrático, pero sí se puede en la vida espiritual. Es solamente Dios nuestro Rey, y nos regimos a su palabra, nos regimos a sus normas, nos regimos a su santa ley. Durante su servidumbre, el pueblo había perdido un alto grado el conocimiento de Dios, y los principios del pacto de Abraham lo habían perdido. Por eso les decía, era necesario ratificarlo, y se volvió a ratificar en este caso con Moisés.
Muy bien, vamos avanzando con la pregunta número 4 de nuestra lección y dice así: después de dar por segunda vez su consentimiento, no fue una vez solamente que el pueblo se comprometió a serle fiel a Dios en sus normas, después de la segunda vez de su consentimiento y expresar la voluntad de obedecer, ¿qué construyó Moisés? ¿Por qué también construyó 12 columnas y eligió a líderes de las 12 tribus para ofrecer sacrificios al Señor? Bueno, vamos a leer Éxodo 24, 4 al 6. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose en la mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas. Bueno, ahí está la respuesta. ¿Qué construyó Moisés en esta oportunidad? Dice que construyó un altar. No hay pacto sin sangre, mis amigos. El pacto está acompañada de la señal más grande, la sangre del Cordero. Y se levanta el altar allí para darle un sello final al pacto que Dios hacía con su pueblo. Pero no solamente eso, sino que dice que puso 12 columnas en derredor del altar. Y esto es precioso porque ya estamos entrando al tema del santuario, y cuando entramos al tema del santuario vamos a encontrar que todas estas ideas ya se van formando con tiempo. El número 12 es un número de gobierno. El número 12 está dado para representar a su pueblo, a su iglesia. Y de cuáles son las ideas de encontrar un número 12, ¿por qué no 10? ¿Por qué no 13, 15? Es que el número 12 son números que están multiplicados. Mira, el número 3, porque las hileras se forman del 12, son 3 por 4. El número 3 es un número para representar la divinidad del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero son 3 personas divinas que están unidas en un solo proyecto. ¿Y cuál es el proyecto? El proyecto es salvar a la humanidad. Por eso es que el número 4 representa a la humanidad. 4 puntos cardinales. Los 4 vientos de la tierra. Cuando estudias los 4 vientos de la tierra se está refiriendo a todo el mundo, está refiriéndose a la humanidad, a la creación. Entonces 4, el mundo, por 3, que representa la divinidad, Dios salvando al mundo. Ese es el mensaje que te quiere dar el número 12. Dios, 3 personas divinas con un solo proyecto, con un solo propósito: salvar a la humanidad, representado con el número 4, a nuestro mundo caído. Ahí nace la idea, y ahí, por eso encuentras el número de gobierno 12 para representar a su iglesia en el Antiguo Testamento con los 12 patriarcas, con los 12 tribus de Israel, como lo conocemos. Y en el Nuevo Testamento se repite otra vez con sus 12 apóstoles. No fue así nomás adrede, o el Señor dijo: a ver, ¿qué número escojo de apóstoles? Bueno, 12 que sean. No, obedece a un sistema de gobierno que Dios mismo lo ha establecido. Qué grande, ¿no? Y ahí el Señor ratifica su pacto otra vez con señal de sangre y con el número de líderes que están abocados en ayudar a conducir al pueblo de Dios a través de la historia. Bueno, acá en la última parte de nuestro párrafo dice: todo lo que Jehová ha dicho haremos y obedeceremos. Y Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto de Jehová ha hecho contigo acerca de todas estas palabras. Así, mediante un servicio muy solemne, los hijos de Israel fueron apartados una vez más como un pueblo peculiar. El rociado de la sangre representó el derramamiento de la sangre de Jesús, por el cual los seres humanos son limpiados del pecado. Bueno, dice que ese día se tomó la sangre de los animales que se prestó como sacrificio
una parte en vasijas y la otra mitad dice que fue para rociarla en el libro donde estaban escritas todas las leyes, las normas, y el resto de eso también dice que fue rociado sobre el pueblo. Y eso es símbolo de la sangre del Señor. Por eso te decía que todo pacto está sellado con sangre. Y en este caso representaba la sangre de Cristo. ¿Quieres aceptar el pacto del Señor? Pues ahí está, la sangre del Señor es la señal para poder asirse de ese pacto, de ese compromiso con Dios. Pensémoslo bien, bonito, y hagamos la decisión con la razón, no emocionándose por ahí tomando decisiones sola por emoción, no. Tenemos que hacerlo con pleno asentimiento de la verdad, con plena comprensión. Por eso dice el Señor que debemos presentar nuestro servicio como un culto racional, apelando siempre a la razón. Bueno, vamos a avanzar con la pregunta número 5 y ahora vamos a ver otro subtítulo donde dice abarcando a todos. ¿Esto qué quiere decir? Que la promesa no solamente estaba dado para un pueblo limitado, para el tiempo de Abraham, para el tiempo de Moisés, sino abarca hasta los últimos descendientes. Veamos. ¿Por qué crees que era necesario fortalecer el pacto entre Dios y el hombre en lugar de simplemente hacer promesas mutuas? ¿Por qué todo fue escrito en un documento llamado Libro de la Alianza y presentado al pueblo por segunda vez? ¿Por qué? Se hacen unas preguntas muy lindas, ¿no? ¿Por qué crees que era necesario fortalecer el pacto entre Dios y el hombre? Ya le decía, no todo se basa en promesas mutuas, porque el ser humano, si el Señor solamente esperaba una promesa del pueblo, ya sabes, más allá, a pocos días le fallaron al Señor. Entonces Dios ya trata de hacer más bien una promesa Él y el hombre, directa, para que sepan de que la promesa no es solamente para ese tiempo, sino que alcanzaría a todos los descendientes. ¡Qué grande! ¿Por qué todo fue escrito en un libro? El hecho de escribir en libros, siempre se habla de escribir en libros, de escribir documentos, actas, pero el Señor lo hace para que estos libros de la alianza queden confirmados. Y no lo hace una vez, sino lo hace por segunda vez. Queriendo decir, confirmo una vez más que mi pacto es serio, que mi pacto es real, que esta alianza que hago con ustedes en verdad es cierta, no es ningún engaño. Y ustedes lo van a ver alcanzando a todos. Así es que, ¿a quiénes abarcaba todas estas señales, este pacto? Abarcaba a todos los descendientes. Qué lindo. Por eso decimos, el favor de Dios para con los hijos de Israel había dependido siempre de que obedecieran. Al pie del Sinaí habían hecho con él un pacto como su especial tesoro sobre todos los pueblos. Solemnemente habían prometido seguir por la senda de la obediencia. Y la última parte de nuestro párrafo dice, Dios incluye en su pacto a todos los que quieren obedecerle, a todos los que hacen justicia y juicio y apartan su mano de hacer cualquier mal. ¡Qué alegría! Entonces la promesa está abierta para ti, querido amigo, para mí, para todos los que quieran entrar en este pacto con el Señor y quieran vivir fielmente a su servicio. Ya estamos dentro de estamos incluidos dentro de este pacto con el Señor. Pregunta número 6. La ratificación del pacto se llevó a cabo mediante simples iniciales o firmas como nosotros hacemos hoy, o ocurrió de una manera mucho más solemne y sagrada. ¿Qué implica que Moisés roció tanto el libro del pacto como al pueblo con la misma sangre? ¿Qué implica todos estos aspectos? Bueno, la respuesta la encontramos en Éxodo 24:8, entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho sobre todas
las cosas. ¿Era un simple huellas, firmas? No, lo hizo con su sangre. ¿Y por qué lo hace con su sangre? ¿Por qué el libro? ¿Por qué al pueblo es rociado? Porque recuerda lo que dice Hebreos, de donde ni aun el primer pacto fue consagrado sin sangre. Porque habiendo hablado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Estaba lleno de símbolos. Aquí la simbología enseña muchas cosas. Y dentro de esa simbología está lo que no puede faltar, la sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y si solamente hubiese estado ese pacto lleno de firmas, de huellas digitales por ahí nomás hubiera quedado. Pero no. La señal más grande de este pacto fue la sangre que posteriormente sería vertida en la cruz. Y eso no ha pasado de moda, sigue en pie. Moisés no escribió los 10 mandamientos, sino los juicios que Dios les había intimado a observar y las promesas que se cumplirían con la condición de que la obedecieran. Habían varias condiciones, pero la ley de Dios fue escrita aparte en tablas de piedra, las cuales nunca han terminado, siguen en pie hasta ahora. Pero lo grande que encontramos aquí, entonces, es que la sangre no solamente se rocía en el libro, sino se rocía también sobre el pueblo. ¿Eso qué significa? Que acá la señal está considerando al pueblo. ¿Por qué? Porque precisamente si se derrama sangre o hay limpieza es porque el pueblo es pecador. El beneficio de la sangre de Cristo es para nosotros, es para ti que estás escuchando, mi apreciado hermano, es para ti, es un regalo maravilloso. Por eso es que la sangre es rociada frente al pueblo para recibir perdón por nuestros pecados, de la iniquidad. ¿Y por qué la otra parte es rociado sobre el libro? Porque en el libro están todos los derechos, están todas las leyes, ahí están todos los juicios. ¿Ya? Y recuerda que la sangre sirve para satisfacer las altas demandas de la ley. Porque la ley nos pide perfección, nos pide santidad, nos pide justicia. Entonces, para poder complacer todos esos requerimientos, aparece la figura de la sangre y todo es simbólico para poder satisfacer las demandas de esta ley. Por eso es que la salvación que el Señor nos ha dado es completa. Bueno, lamentablemente vamos a ir ya a la parte final de nuestra lección, la pregunta número 7, para concluir, dice: pacto real sellado con sangre. ¿Qué experimentaron los líderes de Israel después de que se completó el pacto entre Dios y su pueblo? De manera similar, ¿qué sucede después que Jesús se refirió a su derramamiento de la sangre en el Nuevo Testamento? ¿Qué se experimenta? Subieron Moisés, Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embalsamado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Qué impresionante enseñanza. ¿Qué se puede experimentar después que el pacto de Dios se ha hecho con nosotros? Algo grande. Nuestra vida es transformada. Tanto así, mira que a Moisés, Nadab y Abiú, este pacto de sangre los capacitó para estar cerca de la presencia de Dios.
Ahora tú sabes que estar cerca de la presencia de Dios no es así nomás, es vivir en santidad, amar a Dios, estar nuestro corazón en rectitud, estar en constante armonía con los propósitos de Dios, si no nadie podía acercarse a Dios. Por eso es que algún momento le dicen, Moisés, ve tú, nosotros no queremos. Pero en esta ocasión ellos se acercaron a Dios y Dios dice que no les hizo nada en realidad. Cada vez que nuestra vida está limpiada con la sangre del Señor, estamos capacitados para vivir más cerca de su presencia. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, el hecho de recibir la sangre redentora en nuestra vida, lleva a una constante preparación, a una vida en armonía con Dios. Por eso es que Dios no les dio las leyes en Egipto, los sacó, hizo su pacto de sangre y posteriormente estaban habilitados para vivir una vida de armonía y de entrega con Dios. Por eso, con esto, cuando encontramos un alma nueva para los pies del Señor, no les llevamos leyes y normas, no. Primero lo llevamos a Cristo. Primero le hacemos ver cuán grande milagro ha hecho el Señor por nuestra vida. Y una vez que somos conscientes de que el Señor ha hecho un pacto maravilloso, nuevo, su gracia nos reviste, ahora sí, déjalo adelante porque será un cristiano eficiente en las manos de Dios. Entonces, la misma experiencia que pasaron estos hombres y que estaban capacitados para poder estar ahora como personas selladas con sangre y habilitados para encontrarse con Dios, lo mismo quiere hacer Dios en tu vida y en mi vida. No vieron a la persona de Dios, sino la gloria inexpresable que lo rodeaba. Antes de esto, si hubieran contemplado una gloria tan sagrada, no podrían haber vivido. Qué grande, ¿verdad? Por eso te decía, cuando vamos en progreso y hemos encontrado con el Señor, estamos capacitados para vivir una vida de santidad. El Espíritu Santo viene en pronta ayuda para ayudarnos a crecer. Dios te bendiga, apreciado amigo, y muchas gracias por el tiempo de escucharnos. Esto fue una lección cuyo título nos decía ya el pacto de Dios con su pueblo, y ese mismo pacto está en pie ahora, y todavía ya no con sangre ajena, sino con la sangre de nuestro Dios. Dios los bendiga y que tengamos un excelente sábado. Amén. Agradecemos a nuestro querido hermano en Cristo Jesús, el misionero John Mesones, por la colaboración en la lección. El Señor sea con él y multiplique todos sus talentos y este ímpetu de llevar también la palabra de Dios por doquier. Mis queridos, Dios los bendiga copiosamente. Nos separaremos por unos cuantos días. El tiempo está pasando rápido. También así lo dice la palabra de Dios. Pronto estaremos juntos una vez más para disfrutar de este bonito momento. Es un momento tan especial en donde nosotros, por los ojos de la fe, podemos vernos, podemos darnos un abrazo tan profundo. Es tan especial para nosotros también compartir. Ustedes avivan este ministerio con todas sus oraciones, con sus hermosos mensajes y las críticas constructivas que recibimos. Ayudémonos a crecer unos a otros. Las puertas están abiertas para todos. Los colaboradores, alguien se anima también a presentar alguna vez la lección, con mucho gusto vamos a recibirlo, porque aquí el propósito es que todos aprendamos, que todos seamos maestros. Para eso nos llamó nuestro amado Señor Jesucristo. La misericordia de Dios se manifieste en tu vida y seas una lámpara que alumbre por doquier. Es nuestro deseo más ferviente. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este encuentro tan especial. Gracias porque tu misericordia, Señor, aún se mantiene en este mundo. Nos despedimos por un momento. No permitas que nuestros labios cesen, Señor. Ayúdanos a seguir pregonando el mensaje de salvación y tu pronto retorno a esta tierra. Padre mío, pon tu mano sanadora en las personas
que necesitan, Señor, de sanidad para salir a predicar. Padre Santo, ayúdanos a asumir también los designios que tú tienes para nuestras vidas. Padre mío, te encomiendo nombre por nombre a cada persona, a cada alumno y a los maestros de este ministerio santo. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.